Curso Bíblico Fundamento Apostólico 2, Lección 11. Ángeles buenos y ángeles caídos. Los ángeles son seres celestiales que pueden tomar forma física a la vista humana, y de acuerdo a lo dicho por el Señor, no se pueden casar ni tampoco morir. La palabra ángel significa mensajero, y actúan a las órdenes dadas por Dios. Mateo capítulo 22, verso 30. Los ángeles buenos son seres sin pecado. Su morada primaria es en el cielo y cumplen misiones especiales en la tierra. Están organizados como un ejército que cumplen las órdenes de Dios, deteniendo actos indebidos y protegen a los hijos del Señor y les sirven en momentos de dificultades. Jueces capítulo 6, verso 11 y Mateo capítulo 2, verso 13, 19 al 20. La jerarquía de los ángeles. La angelología cristiana es la parte de la teología sistemática que estudia la naturaleza y la clasificación de los ángeles. Dentro de la doctrina general, los ángeles son criaturas celestiales que fueron creados en la fundación del mundo, y estos se dividen en ángeles buenos y ángeles caídos. La Biblia indica que los ángeles buenos son servidores de Dios y los ángeles caídos son servidores de Satanás. Son llamados caídos ya que son los que decidieron seguir a Lucifer en su caída o su rebelión contra Dios. Algunos pasajes del Nuevo Testamento, en particular en la epístola a los Efesios capítulo 6, verso 12 y Colosenses capítulo 1, verso 16, se observa un esquema de tres jerarquías de ángeles, cada una de las cuales alberga tres órdenes o coros. En orden de potencia, los coros u órdenes son los siguientes. En primer lugar, la primera jerarquía serían los serafines, querubines y tronos. La segunda jerarquía estaría compuesta por dominios, virtudes y potestades. Y la tercera jerarquía estaría compuesta por principados, arcángeles y ángeles. La primera jerarquía, en el primer rango, que estarían los serafines. Los serafines sirven como encargados del trono de Dios, los cuales le adoran continuamente y le cantan sus alabanzas. Se los representa con 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Se cubren para protegerse del intenso resplandor que emite Dios. Los serafines son mencionados en Isaías capítulo 6, verso 1 al 7. Segundo, querubines. Los querubines son los guardianes de la luz y las estrellas. Se los representa con 4 alas. Su rango entre los ángeles siempre ha sido colocado en la primera jerarquía. Encontramos su descripción en Ezequiel capítulo 10, verso 21. Los querubines son mencionados en Génesis capítulo 3, verso 24 y Ezequiel capítulo 10, verso 17 al 20. Tercero, tronos. Los tronos están relacionados con las acciones de los hombres. Llevan un registro de las acciones. Son también los constructores del orden universal. Se les representa como seres inmensos de alas circulares iluminadas con los colores del arco iris. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso. Los tronos son mencionados junto a otros seres espirituales en Colosenses capítulo 1, verso 1 al 6 y Apocalipsis capítulo 4, verso 2 al 6. La segunda jerarquía son los gobernadores en el cielo. Y están en primer lugar los dominios. Los dominios tienen la tarea de regular los deberes de los ángeles inferiores. Reciben órdenes de los serafines, los querubines y hasta de Dios directamente.
son los responsables de asegurar que el universo se mantenga en su orden. Segundo, virtudes. Son iguales a los principados, pero su deber es supervisar a distintos grupos de personas. Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Tercero, potestades. Son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Los ángeles de la muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además, es supervisar la distribución de poderes entre los humanos. Tercera jerarquía. Primero están los principados. Los principados son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan eventos que afectan a las naciones, incluyendo política, temas militares y el comercio. Segundo, arcángeles. Los arcángeles son los líderes administrativos de los seres celestiales. Un arcángel recibe usualmente una tarea de importancia para la humanidad. No hay diferencia física entre ángeles y arcángeles. La diferencia radica en el rol asignado por Dios. La Biblia menciona dos de estos seres, a Miguel y a Gabriel. En Daniel capítulo 8, verso 16, capítulo 10, verso 13, Lucas capítulo 1, verso 19 y Judas capítulo 1, verso 9. Tercero, los ángeles. Los ángeles son la orden inferior en la jerarquía angelical y lo más conocido por los hombres. Son los que más están relacionados a los asuntos humanos. Dentro de la categoría de los ángeles hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros y protectores ante los seres humanos. Hechos capítulo 12, versos 6 al 11. Características y tareas de los ángeles buenos. Un hecho sobresaliente de una intervención de un ángel quedó evidenciada cuando Pedro fue encarcelado y estaba sentenciado a morir al día siguiente a manos del rey Herodes y los sacerdotes. Pero Dios envió un ángel que lo liberó en la noche. Hechos capítulo 12, versos 5 al 10. Entre las características de los ángeles y sus tareas tenemos, primero, los ángeles no mueren. Lucas capítulo 20, verso 36. Los ángeles, en segundo lugar, no aceptan adoración. Apocalipsis 19, verso 10. Tercero, los ángeles son los que juntarán a los escogidos en la segunda venida, que es el arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 24, verso 31. Cuarto, los ángeles acompañarán a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Mateo capítulo 25, verso 31. Y quinto, los ángeles estarán en el juicio de Dios contra los impíos. Mateo capítulo 13, verso 39 al 42. Los ángeles caídos. Estos son seres pecaminosos que viven en los aires, los abismos, las tinieblas de afuera y los lugares áridos. Siempre procuran ocupar los cuerpos de los seres humanos para destruirlos. Son súbditos de Satanás, el príncipe de los demonios. Pueden influenciar o poseer a personas y los tientan para hacerlos caer en todo tipo de pecados. Muchas personas pueden ser esclavas de vicios y enfermedades por actividad de los demonios. ¿Quién es un ángel caído? Un ángel caído es aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. Estos fueron expulsados del cielo arrancándoles las alas. Son ángeles caídos tales como Lucifer, Belial y muchos otros. En el Antiguo Testamento, Satanás estaba en el ámbito terrestre.
había perdido su condición de querubín celestial, pero podía retornar al cielo hasta la presencia de Dios. Job ilustra esas visitas al cielo y permite notar la actividad y la actitud arrogante de este demonio, o sea, de Satanás. Job capítulo 1, verso 7 y capítulo 2, verso 2. Posteriormente, el profeta Zacarías muestra que el diablo está en abierta oposición. El sumo sacerdote Josué estaba en pie ante el ángel del Señor y estaba Satanás a su derecha para oponérsele. Zacarías capítulo 3, verso 1. En los tiempos del Señor Jesucristo, Satanás estaba siendo juzgado. Juan capítulo 16, verso 11. Pero aún no había ocurrido lo fundamental. Mientras era vencido por el Señor Jesús aquí en la tierra, el diablo perdía ese privilegio de llegar hasta la presencia de Dios para oponerse y acusar a los humanos. Para confinarlo en la tierra, esto es que no tuviera retorno al cielo, era indispensable el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo determinante. Apocalipsis capítulo 12, verso 8 al 11, allí nos habla que la sangre del Cordero determinó que no tenga ya más lugar en el cielo, ni Satanás ni sus ángeles caídos. Con su sacrificio en la cruz y el ascenso, cuando fue arrebatado para Dios y su trono, capítulo 12 de Apocalipsis, verso 5, Cristo hizo que el diablo y sus ángeles perdieran toda posibilidad de llegar al cielo hasta la presencia del Señor. Luego, la acción de arrojarlo por tierra es efectuada por el arcángel Miguel con los ángeles que están a su cargo. Las consecuencias de este hecho se describen en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 11. Lucifer, del latín luz fero, que significa portador de luz. Lucifer, como sinónimo de lucero, Isaías 14, verso 12, representa al ángel caído, ejemplo de belleza y sabiduría a quien la soberbia condujo a los infiernos, transformándose luego en Satanás. En Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19, puede apreciarse que el mensaje va dirigido al engreído rey de Tiro, pero también a Satanás. Se dice que era querubín protector, que estaba en el Edén, pero luego fue precipitado a tierra. La soberbia fue lo que caracterizó todo el proceso de rebeldía. La soberbia es considerada como el más grave pecado. De ella se derivan todas las clases de perdición. Proverbios capítulo 13, verso 10. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 al 11 indica que a causa del sacrificio de Cristo y la fidelidad de los seguidores, se logró que el diablo y sus ángeles rebeldes fueran confinados a tierra definitivamente, esta vez sin posibilidad de retorno. El versículo 8 dice: no quedó ya lugar en el cielo para ellos. Para el diablo, lo trágico es que si antes podía subir al cielo, según Zacarías 3:1, desde el triunfo de Cristo ha perdido ese privilegio. O sea, no puede volver hasta aquel nivel como acusador. Apocalipsis 12:8. Por esto, la alegría celestial. En Apocalipsis 12, verso 12 dice: alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. Belial, también llamado Belor. Su nombre deriva del hebreo Bli-Ja'al. Es una palabra compuesta por Bli-Id, que tiene por significado corrupción, y el segundo término es Ja'al, que significa ganancia. Por lo tanto, muchos especialistas atribuyen a Belial el significado, el de ganancias corruptas. Se le da también los nombres de Señor de la Arrogancia o Señor de Orgullo y el Hijo del Infierno. Desde la Edad Media ha sido considerado como el príncipe del infierno. Para cuando se reanudó
la escritura de la Biblia en el siglo I, el término Belial se usaba para un apelativo de Satanás. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo escribió ¿qué armonía hay entre Jesús y Belial? En 2 Corintios capítulo 6, verso 15, se interpreta que Jesús es el incorruptible y Belial corrompe los pueblos de la tierra. Ezequiel capítulo 28, verso 14 y Apocalipsis capítulo 12, verso 9. El destino de los ángeles malos es el infierno, el lago de fuego y prisiones de oscuridad. Dijo el Señor en Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. También Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Debemos buscar a Dios y ser fiel a Él, para que en el arrebatamiento los ángeles nos puedan transportar al cielo. Dice el libro de Mateo 24:31, y enviará el Señor con voz de trompeta a sus ángeles, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en el libro de Lucas capítulo 16, verso 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hay un lugar dichoso para los que confían en el Señor. Estos ángeles caídos se dejaron tentar por las propuestas que les hizo el ángel de luz, el querubín, para que se rebelaran contra Dios. Y su destino final, aquí estamos mirando, será el infierno, el lago de fuego. Pero también hay un lugar especial de gloria y majestad para aquellos que han permanecido al lado de la luz, al lado del Señor. Así también es para todos los que permanecen, como dice su palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria a Dios.